Fui una de sus víctimas, y todavía me cuesta mirarme al espejo. No sé si esto que estoy haciendo sea catártico o masoquista, pero siento que necesito dejar constancia de todo lo que pasó. Mi nombre es Kael, y hace poco más de un año fui estafado, manipulado emocionalmente y engañado por una mujer que no era quien decía ser. La historia no termina con un simple "me usó y se fue". Fue algo más profundo, más público, más humillante de lo que jamás imaginé vivir. A veces todavía me despierto y reviso mi celular esperando que todo haya sido una pesadilla. Pero no, el saldo bancario sigue igual de miserable, los mensajes de burla en redes no desaparecen, y la vergüenza, esa sigue sentada conmigo en la cama cada mañana. La conocí en una cafetería de esas que parecen pensadas para fotos en Instagram. Yo estaba ahí con un libro que hacía semanas fingía estar leyendo, cuando se acercó una mujer con una sonrisa que no parecía de este mundo. Llevaba el cabello suelto, desordenado con intención, y una bufanda de esas grandes que dan la ilusión de misterio. Me preguntó si el asiento frente a mí estaba ocupado, y sin esperar respuesta, se sentó. Dijo que su nombre era Solace. Yo pensé que era un apodo, pero me explicó que sus padres eran nómadas modernos, espirituales, y que habían querido que su hija llevara un nombre que representara consuelo. Solace. Ya desde ahí debía haber sospechado. ¿Quién lleva ese nombre? Pero no lo hice. Me pareció etéreo, especial, casi como si ella viniera de otro plano y yo hubiese tenido la suerte de ser el mortal que la encontró. La conversación fluyó de forma surrealista. No suelo conectar con la gente tan rápido, pero con ella fue distinto. Tenía esa manera de mirar que te hacía sentir importante, de reírse en el momento justo, de tocarte el brazo como si con eso disipara tus inseguridades. Durante semanas enteras, me sentí invencible. Por primera vez, alguien veía en mí algo que yo mismo no lograba ver. Empezamos a salir y todo fue tan rápido como confuso. En cuestión de semanas, ya tenía cepillo de dientes en mi apartamento. Decía que su arrendador estaba siendo abusivo, que necesitaba tiempo para buscar un nuevo lugar. Yo lo creí. Me pareció natural que se quedara conmigo. La relación se volvió intensa, pero no tóxica. Al menos no al principio. Nunca conocí su círculo. Decía que no tenía relación con su familia, que sus amistades eran intermitentes por su estilo de vida. Tampoco la vi trabajar realmente, pero me hablaba de sus sesiones como terapeuta holística, de cómo ayudaba a sus clientes a alinearse con su propósito. Siempre tenía historias sobre pacientes emocionalmente rotos a los que ayudaba con técnicas que sonaban a mezcla de terapia y misticismo. Me enseñaba capturas de pantalla de agradecimientos, agendas llenas, pagos cancelados a último minuto. Todo parecía encajar. Zach, mi mejor amigo desde la secundaria, fue el primero en decirme que algo no olía bien. Nunca estás en su mundo, Kael. Todo gira en torno a ella, pero ¿qué sabes realmente de su vida?, me preguntó una noche mientras jugábamos videojuegos. Me molesté. Le dije que estaba siendo paranoico. Pero algo dentro de mí también empezaba a hacer ruido. Una vez, Solace me pidió ayuda para pagar una reserva de espacio en un centro de bienestar que iba a inaugurar con una colega. Me mostró un contrato en PDF, incluso fotos del lugar. Dijo que no me lo pedía como obligación, que podía conseguir otro inversor si prefería. Pero usó una frase que me partió en dos: no quiero que lo hagas por el dinero, sino porque crees en mí. Obviamente, lo hice. Firmé como garante en un préstamo de 6,000 pesos. Estaba enamorado, idiotizado, y convencido de que estaba invirtiendo en el futuro de ambos. Después de eso, Solace empezó a desaparecer por ratos más largos. Me decía que estaba estresada, que necesitaba recargarse sola, que sus clientes la estaban drenando. Yo intentaba entender. La defendía cuando otros me preguntaban por qué ya no la veían conmigo. Pero el peso de la ausencia comenzó a calar. Me di cuenta de que nunca conocí su dirección. Nunca hablé con nadie más que la mencionara. No tenía redes sociales activas, solo una cuenta de Instagram que desapareció una noche como si nunca hubiera existido. La última vez que la vi fue una semana después de que el banco me llamara para notificarme que el préstamo había sido rechazado por falta de respaldo legal. El contrato que me mostró era falso. Su firma estaba sobrepuesta. Cuando la enfrenté, no se alteró. Me miró con tristeza fingida y dijo: no entiendo por qué estás dudando de mí ahora. Luego se fue. Dijo que necesitaba espacio. Nunca volvió. Después de eso, todo colapsó. Su número fue desconectado. Me bloqueó por completo. Intenté buscarla por todos los medios, pero era como perseguir un fantasma.
Y entonces Zack me envió un enlace. Un post en un foro local. Otro chico contaba una historia similar, solo que con detalles distintos. Y luego otro comentario. Y otro. Todos diferentes hombres, todos con relatos parecidos. Conocieron a una mujer que usaba variaciones del nombre Solace, que fingía tener trabajos espirituales, que los envolvía emocionalmente y luego desaparecía con dinero, favores, o simplemente dejándolos emocionalmente devastados. Me sentí estúpido. Peor aún, me sentí cómplice de mi propia humillación. No se lo conté a mis padres. Ni siquiera pude mirar a Zack a los ojos por un tiempo. Perdí peso, energía, motivación. Y lo peor de todo, la autoestima. La idea de que todo fue una mentira, que nada de lo que viví fue real, me destrozó. Pero lo más aterrador estaba por venir. Porque esa historia que parecía aislada, personal y vergonzosa, iba a escalar. Iba a hacerse pública. Y yo, lamentablemente, me convertiría en una de las caras más visibles del escándalo. No por elección, sino porque Solace me había grabado en secreto. Un video que nadie debía ver acabó viralizándose. Y ahí supe que esto no era solo un engaño amoroso. Era una operación. Y yo había sido uno más entre muchos. Actualización 1. Pasaron varios días desde que vi el primer post en ese foro local. Al principio lo leí con incredulidad, como si alguien hubiese escrito mi historia con otros nombres. Después llegaron más comentarios. Todos variaban en los detalles superficiales, el lugar donde la conocieron, el tipo de relación que tuvieron, pero el patrón era el mismo, una mujer carismática, con una historia trágica de fondo, un nombre poco común, y una tendencia a desaparecer justo después de algún favor emocional o económico. Uno de los hombres mencionó que ella se había presentado como la Sei y que se conocieron en una clase de meditación. Otro decía que se llamaba Sole y que ofrecía servicios de limpieza energética a domicilio. Otro más aseguraba que ella fingía ser profesora suplente en una escuela comunitaria. Todos eran tipos como yo. Gente normal. Ninguno millonario ni desesperado. Solo hombres que, como idiotas bien intencionados, querían creer en algo bonito. La vergüenza no me dejaba dormir. Empecé a revisar cada conversación, cada mensaje que me había enviado. Me preguntaba si alguna parte había sido real. ¿Había algo genuino en nuestras risas? ¿Alguna emoción verdadera? Pero lo único claro era que yo había sido una pieza en su juego. No era especial. Solo fui otro objetivo. Eso me destrozó. Decidí escribirle al autor del primer post. Se hacía llamar Rock42 en el foro. Le mandé un mensaje privado contándole mi historia. Me respondió rápido. Soy Elías. Lamento que estés pasando por esto, hermano. Lo mío fue hace 6 meses. Pensé que era el único, pero veo que fuimos varios. Me dijo que todavía tenía una copia del contrato fraudulento que ella le había mostrado. Lo comparé con el mío, idéntico, incluso con el mismo número de licencia fiscal falso. Solo cambiaba el nombre del supuesto local y la fecha. Hicimos una videollamada. Elías tenía la mirada cansada y los hombros encogidos como si llevara semanas cargando culpa. La llevé a conocer a mis padres, me dijo. Imagínate la cara de mi madre cuando supo que desapareció con mis ahorros. Le conté lo mío. Él me escuchó en silencio. Al final, me dijo algo que me caló hondo. No eres idiota. Fuiste una víctima. Como yo. Como todos los del grupo. Grupo. Esa palabra me desconcertó. ¿Qué grupo? Pregunté. Unos cuantos nos juntamos por Discord. Te paso el enlace. Fue así como me uní al Club de los Solace. Un nombre irónico, pero dolorosamente real. En ese servidor privado había ya más de una docena de hombres compartiendo capturas, audios, detalles. Historias casi idénticas, con pequeñas variaciones. Un tipo incluso dijo, me mostró una foto de ti. Me dijo que era su ex y que la habías maltratado. Me pidió que no te buscara. Que estabas obsesionado con ella. Ahí sentí el piso abrirse bajo mis pies. Fue en ese grupo donde alguien subió un video. Una grabación de mala calidad de una conversación íntima entre él y Solace. La cámara claramente estaba escondida. Nadie sabía cómo se había filtrado, pero pronto supimos que no era el único. En cuestión de días, aparecieron más clips, todos grabados sin consentimiento. Gente que, como yo, pensó que estaba en un espacio seguro, y terminó siendo parte de su archivo personal de manipulación. Yo me congelé. No podía respirar.
Porque en uno de esos videos, estaba yo. Era un fragmento de una noche en mi apartamento. Una charla casual, sin nada escandaloso, salvo por el hecho de que no tenía idea de que me estaban grabando. Kael, este eres tú. Me escribió Elías. Sí, respondí, con los dedos temblando. Ese es mi living. Esa es mi voz. Mandé un mensaje al grupo. Estoy en uno de los videos. No sabía que me había grabado. Las respuestas llegaron rápido. No estás solo. A mí también. Vamos a denunciar esto. Zack se enteró porque me encontró cabizbajo en el pasillo de mi edificio. Me quitó el celular, vio el video, y se quedó en silencio unos segundos eternos. Kael, esto es real. Sí. Me grabó. Todo fue una mentira. Nunca me quiso, Zack. Se sentó junto a mí sin decir nada al principio. Luego me dijo, no te vas a quedar con esto. Vamos a hacer algo. Con su ayuda, redactamos un documento con todos los testimonios del grupo. Incluimos capturas de pantalla, contratos falsos, correos, fragmentos de video, censurados. Lo llevamos a la comisaría. Esta vez sí nos escucharon. Quizá porque fuimos en grupo, quizá porque Zack conocía a alguien ahí. Una oficial nos tomó la declaración. Cuando terminé de hablar, me miró con una mezcla de lástima y respeto. Esto va más allá de una simple estafa emocional. Las grabaciones, los contratos, podemos trabajar con eso. La noticia se filtró. Una radio local publicó una nota breve sobre una mujer que había estafado sentimentalmente a varios hombres. No usaron nombres reales, pero la historia corrió como pólvora. En Reddit, en Twitter, en blogs locales. Pronto, alguien compartió una imagen difusa de ella. Y como era de esperarse, el internet hizo lo suyo. Una semana después, la policía logró ubicarla. Vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, con otro nombre, otro número, otra vida. Cuando la arrestaron, llevaba el cabello teñido de rojo y usaba unas gafas enormes, como si eso bastara para esconder lo que había hecho. El noticiero mostró la imagen borrosa de su rostro mientras la subían a una patrulla. Zack me llamó en ese momento. ¿La estás viendo? Sí. Lo lograste, Kael. Se hizo justicia. Pero yo no me sentía bien. Me sentía roto. Y lo peor es que esto aún no había terminado. Actualización 2. Verla esposada en las noticias fue surrealista. No porque sintiera satisfacción, aunque parte de mí lo deseaba, sino porque por primera vez vi a Solace sin su máscara. Sin las palabras dulces, sin la risa encantadora, sin el guión perfecto. Estaba despeinada, sin maquillaje, con la mirada perdida. Como si todo se le hubiera desmoronado encima. Pero yo sabía que eso también podía ser actuación. La última. La detuvieron un martes por la mañana. Posesión de documentos falsos, grabaciones sin consentimiento, fraude menor en modalidad múltiple. Esas eran las acusaciones preliminares. El detective nos dijo que había una ventana corta para mantenerla detenida antes de que se pudiera presentar una defensa o pagar una fianza. Lo que no imaginamos era que ese tiempo sería insuficiente para contener el daño. ¿Y si dice que todo fue consensuado? Le pregunté al detective durante una reunión. Estamos preparando los cargos con base en evidencia documental, testigos y patrones de conducta. Pero, sí, técnicamente, hay vacíos. Vacíos. Esa palabra me golpeó fuerte. Durante los primeros días de su arresto, me sentí suspendido en el aire. No sabría decir si fue alivio o ansiedad, pero mi cuerpo reaccionó como si hubiera estado en estado de alerta por meses. Dormí por primera vez 8 horas seguidas. Desperté con la sensación de haber perdido algo, aunque ya no sabía si era amor, dignidad o una parte de mí que no iba a volver. Zack se convirtió en mi sombra. Me traía café, se aseguraba de que comiera, y cada tanto me decía frases que yo necesitaba escuchar, aunque no creyera en ellas. Esto no te define, Kael. Fuiste víctima, no idiota. Si ella desaparece, el que queda de pie eres tú. ¿Pero de pie cómo? Yo seguía recibiendo mensajes anónimos, burlas veladas en redes sociales, incluso algunos medios intentaron contactarme cuando se filtró que mi video había sido uno de los primeros en circular. No lo hice público. No quería convertirme en un rostro viral de algo que me partió en dos. El grupo de apoyo seguía creciendo. Se sumaron 2 hombres más con historias casi calcadas, una relación intensa, afecto rápido,
préstamos disfrazados de inversión, y luego el silencio. Uno de ellos, un enfermero llamado Theo, compartió un mensaje que le había enviado Solace. El mundo es cruel. Solo quiero un lugar donde sentirme protegida. Contigo me siento así. Las mismas palabras que me había dicho a mí. Unos días después de su arresto, el grupo recibió la noticia. Solace había sido liberada bajo fianza. ¿Qué? Pregunté en voz alta al leer el mensaje de Zack. $5,000. Alguien pagó por ella. No se sabe quién. ¿Cómo que no se sabe? Usaron un nombre falso. Ya están rastreando la cuenta. Pero nunca la rastrearon a tiempo. Porque al día siguiente, desapareció. Literalmente. No volvió a su departamento. No asistió a la audiencia preliminar. Su teléfono estaba apagado. Su cuenta bancaria vacía. Dejó atrás una maleta abierta, un cepillo de dientes, y un frasco de pastillas que no pertenecían a su nombre. El detective nos llamó a los 5 primeros denunciantes. Hay posibilidad de que haya salido del estado. Estamos trabajando con otras jurisdicciones. ¿Y si tenía ayuda? Preguntó Elías, que ahora era casi como un hermano para mí. Es posible. Personas como ella no operan solas. Alguien está cubriéndola o sirviendo de cómplice. No es la primera vez que alguien crea una red de identidades y desapariciones. Zack, que siempre había mantenido la calma, esa tarde reventó. ¿Y entonces? ¿Todo esto fue para qué? ¿Para qué se esfume como si nada? No nos vamos a rendir, respondió el detective. Pero su tono no sonaba convencido. Mientras todo eso pasaba, yo intentaba rehacer mi vida. Empecé terapia. No fue fácil, pero eventualmente logré articularlo en la primera sesión. Me usaron, y lo peor es que me gustaba cómo se sentía mientras lo hacían. Mi terapeuta me miró con una empatía que no juzgaba. Kael, eso es lo que hacen los manipuladores emocionales. Te dan justo lo que necesitas. Justo lo que sabes que te falta. Y después, te lo quitan. Volví a ver a mis padres. No les conté todos los detalles, pero les dije lo suficiente. Mi madre lloró. Mi padre me abrazó en silencio. Fue el abrazo más largo que habíamos compartido desde que era un niño. Por primera vez en meses, me sentí contenido. Pero afuera, el mundo seguía girando. La historia se volvió nacional. Un medio grande recogió el caso y lo tituló, La estafadora del alma, como una mujer manipuló a más de 20 hombres con promesas vacías. Usaron una foto distorsionada, pero se notaba su rostro. Los comentarios eran un infierno. Si caíste, te lo mereces. Nadie te obliga a firmar un préstamo por una mujer. Esto no es un crimen, es una mala cita. Leí hasta que me sangraron los ojos. Después, cerré todo. Cuentas, foros, notificaciones. Apagué el ruido para poder escucharme a mí mismo otra vez. Zack me insistió en que escribiera todo. No para publicar, sino para mí. Si lo sacas, deja de pesarte. Deja que la historia exista fuera de tu cuerpo. Así que escribí, página tras página. No con el objetivo de convertirlo en un relato viral, sino para entender en qué momento me quebré. Y mientras la hacía, me di cuenta de algo extraño. Había momentos, recuerdos, detalles, que no estaban en orden. Como si me hubiera dejado llevar tan fácilmente que ni siquiera estaba presente. Una noche, revisando una vieja carpeta en mi laptop, encontré algo aún más perturbador, una imagen. Una captura de pantalla de una conversación entre ella y alguien más. Un archivo que yo no recordaba haber guardado. En el chat, ella le decía a esa persona, el último está listo. En unos días termino esta fase. ¿Fase? ¿El último? Ese mensaje lo cambiaría todo. Y lo que descubrí después, me hizo dudar de todo, incluso de lo poco que creía haber entendido. Actualización 3. Encontrar ese mensaje fue como abrir una herida que ya había empezado a cerrarse. La frase estaba ahí, clara, sin adornos ni contexto. El último está listo. En unos días termino esta fase. Pasé más de una hora mirándola, como si mi cerebro no quisiera aceptar que era real. El archivo estaba en una carpeta de respaldo automática, escondido entre documentos de trabajo que ni recordaba tener. Lo abrí y cerré 5 veces, esperando que desapareciera. Pero no. Estaba ahí, guardado, oculto, como si hubiese sido dejado para que lo encontrara, o como si lo hubiese tenido frente a mí todo el tiempo y no hubiese querido verlo. Llamé a Zack de inmediato.
Encontré algo. Un mensaje. No es para mí. Es de ella a otra persona. Habla de terminar esta fase. ¿Qué? Zack sonaba confundido, medio dormido. ¿Cuándo lo recibiste? No lo recibí. Estaba en una carpeta, como si lo hubiera descargado sin querer. No sé si fue por error o si ella usó mi laptop alguna vez y lo dejó ahí. Mándamelo. Ya. Se lo reenvié. Una hora más tarde, él me llamó desde su auto. Estoy yendo a la comisaría. Esto puede ser más grande de lo que pensábamos. Y tenía razón. Ese mensaje desencadenó una nueva investigación. Resultó no era la única información dejado por ahí. Marcos descubrió que su número había sido utilizado como contacto de emergencia en un formulario de un préstamo que nunca solicitó. Cuando la policía accedió al contenido completo de su antiguo teléfono, el que había dejado en su apartamento al desaparecer, encontraron algo peor, una base de datos con nombres, horarios de encuentros, frases específicas usadas en cada conversación, montos recaudados y hasta calificaciones. Sí, nos había calificado. A todos. Yo era K3A, confiado, emocional, fácilmente aislable. Marcos era M1C, lógico, desconfiado, requiere manipulación emocional fuerte. Teo tenía la nota T5B, útil, transferencia fácil, buena relación familiar. Éramos su catálogo. El detective que llevaba el caso nos reunió en una sala para informarnos. Lo que tenemos aquí es más cercano a una operación sistemática que a una simple estafa romántica. Hay patrones de manipulación psicológica, suplantación de identidad, uso de datos personales y posible tráfico de información. No descartamos que haya más personas involucradas. ¿Una red? Preguntó Elías, incrédulo. Es una posibilidad. No podemos afirmarlo, pero el nivel de organización sugiere que no actuaba sola. Ese día sentí que me tragaba la tierra. No era solo vergüenza, era impotencia. Entonces, ¿qué hacen ahora? Pregunté, con la voz rota. Emitiremos una orden de búsqueda nacional. También estamos alertando a otras agencias. Pero con un cambio de identidad bien hecho, puede estar en cualquier lugar. La idea de que Solace, o quien fuera en realidad, estuviera en otro estado, iniciando una nueva fase, me quitaba el sueño. Pero el golpe final llegó semanas después, cuando una periodista independiente publicó un reportaje extenso en línea con datos filtrados del caso. No solo expuso a Solace, con fotos y nombres que habían sido verificados, sino que incluyó extractos de entrevistas con víctimas. Sin mi permiso, usaron partes de mi historia. Y lo peor, mi nombre verdadero estaba en el artículo. En cuestión de días, recibí decenas de mensajes. Algunos solidarios. La mayoría no. ¿Cómo te dejaste engañar así? ¿No sabías que las mujeres así son peligrosas? Te lo mereces por ser un simpeador. Me insultaban, me cuestionaban, me reducían a un estúpido más en la fila de hombres débiles emocionalmente dependientes. Una noche no aguanté más. Fui al parque donde solía caminar con ella. Me senté en la misma banca donde una vez me dijo que soñaba con abrir un centro de sanación para mujeres rotas. Me reí, pero fue una risa triste, de esas que no salen de la garganta, sino de una parte del alma que ya no quiere sentir más. Y me dije, no puedo seguir viviendo bajo su sombra. Decidí mudarme de ciudad. Empezar de nuevo. Cambiar de número, de rutina, de entorno. No para huir, sino para liberar mi cuerpo del eco que ella había dejado. No iba a permitir que ese engaño definiera el resto de mi historia. Antes de irme, vi a Zack una última vez. Fuimos al mismo café donde todo había empezado. El lugar había cambiado. La decoración era distinta, pero la mesa seguía ahí. ¿Sabes qué me mata? Le dije, ¿qué? Que una parte de mí todavía quiere creer que hubo momentos en los que sí me quiso. Zack me miró en silencio. Luego dijo, a veces lo que más necesitamos creer es lo que más daño nos hace. Pero eso no lo hace real, Kael. Nos abrazamos. Como hermanos. Como sobrevivientes. Han pasado meses desde entonces. No han vuelto a encontrarla. Algunos dicen que está en Canadá. Otros que cruzó la frontera con documentos falsos. Hay teorías locas sobre tráfico emocional, reclutamiento, incluso espionaje doméstico. Yo ya no investigo. Cerré esa puerta. Pero hay días,
Hay días en los que veo una bufanda como la suya o escucho una risa parecida, y todo regresa como un golpe seco al pecho. No porque la extrañe, sino porque me recuerdo lo frágil que fui. Hoy puedo decir esto con calma: me usaron, me grabaron, me humillaron. Pero sobreviví. Y eso no. Saludos, queridos oyentes. Esta es otra historia que Internet ha compartido con nosotros. Espero que haya sido de su agrado y que compartan con esta pequeña comunidad. ¿Qué te pareció? ¿Te ha pasado algo similar? ¿No crees que se ha vuelto algo peligroso conocer nuevas personas? Cuéntanos en los comentarios. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.